Imaginemos esta escena por un momento. Es lunes por la mañana en una clínica. Ajá. Un técnico conductual, que está, al borde del agotamiento total, se sienta en su escritorio antes de que llegue su primer cliente. Sí, la clásica escena del lunes. Exacto. Abre su carpeta de recolección de datos y durante los siguientes 20 minutos se dedica a llenar todas las casillas de la semana entera. Wow. Inventa las frecuencias, inventa la latencia, documenta respuestas a programas de reforzamiento que ni siquiera han ocurrido. Básicamente está falsificando todo el registro clínico. Lo cual es un motivo de despido fulminante. Cero tolerancia para eso. Totalmente. Es un desastre para el progreso del cliente. Y pues, la reacción inmediata de cualquier supervisor sería culpar exclusivamente a la ética laboral de ese técnico, ¿no? O sea, decir, es un mal empleado. Es el instinto natural. Pero, cuando revisamos la literatura clínica de hoy, surge una perspectiva completamente diferente. Es muy probable que el verdadero culpable de ese fraude no sea el técnico. Ah, ¿no? ¿Entonces quién? El analista de conducta que diseñó el plan en primer lugar. Esa es una afirmación bastante fuerte. Lo sé, fíjate. Pero cuando analizamos cómo interactúan los humanos con sistemas de medición complejos, tiene todo el sentido científico. El diseño de la medición dicta el comportamiento del implementador. Y precisamente hacia allá vamos. Bienvenidos a este análisis a fondo. La pila de fuentes de hoy es densa y súper fundamental para la práctica. Sí, tenemos de todo. Tenemos manuales de supervisión como The Supervisor's Guidebook, el Código de Ética Profesional, guías de estudio para la certificación BCBA y exámenes de práctica reales. Material pesado. Así es. Nuestra misión hoy es desmenuzar un elemento crítico de la lista de tareas de la sexta edición, el famoso punto C.12. Ajá, un punto que a muchos les da dolor de cabeza. O sea, en esencia, cómo seleccionar procedimientos de medición para la integridad procedimental y hacerlo de una manera que sobreviva a las dimensiones de la conducta y a las restricciones implacables del entorno real. Mira, para quienes se preparan para certificarse o ya están en el campo, todos conocen la definición del libro de la integridad procedimental o fidelidad del tratamiento. Claro, la teoría pura. Exacto. Es el grado exacto en el que la variable independiente, o sea, la intervención, se implementa tal y como se diseñó originalmente. Tal cual. El problema es que el papel lo aguanta todo. En la teoría, el tratamiento es impecable. Pero en la práctica, esta falta de integridad es la principal razón por la que los clientes no muestran progreso. Espera, eso me parece fundamental. Cuando un plan conductual no funciona, el instinto de la mayoría es pensar algo como, bueno, la intervención es débil, necesitamos cambiar la función o aumentar el reforzador. Ajá, siempre queremos cambiar el plan. Pero los textos sugieren que casi siempre el plan original funcionaría si se estuviera aplicando de verdad. Lo que está fallando es la ejecución. 100%. Y el primer obstáculo para corregir esto es cómo intentamos medir esa ejecución. O sea, la herramienta que usamos. Sí. Si vamos al examen de práctica número 1 que revisamos, específicamente fíjate en la pregunta 123. Plantea un escenario sobre la forma menos efectiva de promover la integridad del procedimiento. La peor forma de hacerlo. Exacto. Y la respuesta correcta, la peor forma absoluta de medirlo, es pedirle al personal que complete una encuesta sobre su propio desempeño. El famoso autorreporte. Lo cual choca directamente con la intuición administrativa. Totalmente. O sea, si quiero saber si un maestro siguió los 5 pasos de un plan de conducta, lo más rápido y económico es darle un formulario al final del día. Uno que diga, ¿seguiste los pasos? ¿Sí o no? Es lo que todo mundo hace. ¿Por qué la ciencia del comportamiento rechaza esto tan tajantemente? ¿Es porque, no sé, asumimos que la gente miente por naturaleza? No, para nada. No tiene nada que ver con la malicia o la deshonestidad consciente. Entonces, Tiene que ver con un mecanismo psicológico llamado desviación del plan o plan drift. Y esto es fascinante porque ocurre a nivel de condicionamiento operante en el propio personal. a ver, explícanos eso el simple. Pensemos en un técnico. Tiene instrucciones estrictas de esperar 5 segundos antes de dar una ayuda instigadora a un niño. Ok, 5 segundos, reloj. Da la instrucción, el niño empieza a frustrarse, a quejarse, a llorar, y el nivel de estrés del técnico sube por las nubes.
Lógico, es una situación súper aversiva. Exacto. Entonces, para escapar de esa situación aversiva, el técnico da la ayuda a los 2 segundos en lugar de a los 5. Claro, el comportamiento del técnico acaba de ser reforzado negativamente, porque al darle la ayuda rápido, el niño dejó de quejarse. Exactamente. Y con el paso de las semanas, esos 2 segundos se convierten en 1 segundo, y luego en 0 segundos. ¡Wow! El técnico ha modificado completamente el procedimiento por las contingencias del entorno. Pero, y aquí está la clave, su cerebro no registra ese cambio gradual. O sea, él jura que lo está haciendo bien. Sí. Si le pides que llene una encuesta de autoevaluación, honestamente marcará que esperó los 5 segundos. Porque la memoria humana es reconstructiva, tiende a validar nuestras buenas intenciones, no nuestras acciones objetivas. O sea, si un pastel sale mal, pero el cocinero decidió cambiar el azúcar por sal y hornearlo al doble de temperatura sin darse cuenta, no se puede culpar a la receta. ¡Qué buena analogía! Tal cual. No culpes a la receta si cambiaste los ingredientes. Entonces el implementador es un narrador absolutamente poco confiable de su propia conducta clínica. Así es. Eso invalida por completo el autorreporte. Pero esto nos pone en una posición muy difícil administrativamente. Bastante difícil. Si descartamos las encuestas, significa que un supervisor tiene que estar ahí físicamente presente con una tabla sujeta a papeles, observando cada movimiento del terapeuta. Suena horrible, ¿verdad? Suena a microgestión extrema. Y es un riesgo, sin duda. Genera reactividad. O sea, el personal trabaja de manera diferente cuando el supervisor está mirando. Sí, todos nos portamos mejor cuando el jefe mira. Pero las fuentes, especialmente de Supervisor's Guidebook, son inflexibles en esto. No hay sustituto para la observación directa y objetiva mediante listas de verificación formales y análisis de tareas. Bueno, vamos a visualizar la mecánica de una de estas listas de verificación en el mundo real. Me parece excelente. Digamos que tenemos un procedimiento de reforzamiento diferencial de otras conductas, un DRO. Un clásico. El objetivo es reforzar la ausencia de una conducta problemática, como golpear, durante un intervalo de 10 minutos. ¿Cómo transformamos eso en una herramienta de medición objetiva para el terapeuta? Se desglosa en pasos binarios. 0 subjetividad. No hay margen para interpretaciones como, bueno, lo intentó o casi lo logra. Blanco o negro. Exacto. El observador marca un sí o un no para acciones súper específicas. Paso 1. El terapeuta configuró visiblemente el temporizador en 10 minutos. Sí o no. Ok. Paso 2. Se mantuvo a una distancia de 1 metro del cliente, como dicta el plan ambiental. ¿Sí o no? Ajá. Paso 3. Al sonar la alarma y si la conducta agresiva no ocurrió, se entregó el reforzador en menos de 3 segundos. ¿Sí o no? Es clínico y frío, pero muy claro. Demasiado claro. Pero aquí me surge una gran duda, y es algo que se repite constantemente en las guías de estudio como una trampa, un error común. A ver, dime. Cuando usamos mediciones discontinuas, cosas como el registro de intervalo parcial o el muestreo temporal momentáneo, para evaluar conductas, los textos siempre advierten sobre los artefactos. Los famosos artefactos. Y esto me parece crucial de entender, no solo memorizar, cuál es el mecanismo detrás de estos artefactos que distorsionan tanto la realidad. Mira, un artefacto es esencialmente un espejismo en los datos, creado por el propio método de medición. ¿Un espejismo? Sí. Tomemos el registro de intervalo parcial, que se usa muchísimo para medir conductas que queremos disminuir. La regla es que si la conducta ocurre en cualquier momento durante el intervalo, digamos un intervalo de 10 minutos, marcas todo ese bloque con un sí. Espera, vamos a desglosar las matemáticas de eso. A ver. Si tengo un intervalo de 10 minutos y el niño hace un ruido disruptivo durante apenas 2 segundos en el minuto 3, el observador marca todo ese bloque de 10 minutos como positivo. Así es. Ahora imagina que eso ocurre 6 veces en 1 hora. Ok. En el gráfico, parece que el niño estuvo siendo disruptivo durante 60 minutos ininterrumpidos.
Una locura. Pero la realidad empírica es que solo ocurrió durante 12 segundos en total. El intervalo parcial tiene un mecanismo inherente de sobreestimación masiva. Es una distorsión monstruosa. Totalmente. Y supongo que el registro de intervalo completo hace exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. O sea, si mides una conducta que quieres aumentar, como estar sentado trabajando, y el niño trabaja durante 9 minutos y 58 segundos, pero se levanta 2 segundos, Marcas todo el intervalo como un no. lo cual subestima severamente el tremendo esfuerzo del niño. Por eso las guías de estudio insisten tanto en comprender este error. Y esto nos lleva a un principio fundamental. Una especie de hack o truco para quienes enfrentan los exámenes de certificación. Ojo aquí la audiencia. Pero que también es la regla de oro clínica. Ante la duda sobre qué método usar o cómo calcular la fiabilidad de los datos, la literatura siempre exige optar por el método más conservador y estricto. Y yo vi ese patrón al revisar las fórmulas de acuerdo interobservador, el famoso IOA. Ah, el IOA. Sí, hay una diferencia abismal entre el acuerdo de conteo total y el acuerdo de conteo exacto. Y entender cómo funcionan explica perfectamente esa regla conservadora de la que hablas. Pensemos en el mecanismo un momento. En el conteo total, un observador dice, yo conté 10 berrinches hoy. ¿Ok? El segundo observador dice, yo conté 9. El acuerdo parece fantástico, ¿no? Un 90%. Suena genial. Pero es un artefacto. Quizás el primer observador vio los berrinches en la mañana y el segundo los vio en la tarde. Ni siquiera están midiendo los mismos eventos. Pero la fórmula matemática los hace lucir superalineados. Es un falso positivo gigante. Mientras que el conteo exacto te obliga a dividir la sesión en intervalos pequeños, digamos de 5 minutos. Exacto. Para que haya un acuerdo, el observador A y el observador B tienen que haber visto exactamente el mismo número de berrinches dentro de ese bloque específico de 5 minutos. Así es. Si A vio 2 y B vio 1, el acuerdo para ese intervalo es del 0%. 0. Es un cálculo brutal, y las puntuaciones de fiabilidad siempre se desploman cuando usas el conteo exacto. Me imagino, los números caen al piso. Pero, desde el punto de vista ético y científico, es preferible fracasar con datos reales y precisos que tener éxito basándose en espejismos y artefactos. El rigor formal expone la realidad clínica. Pero aquí es donde siento que debemos aterrizar estos conceptos técnicos, porque las fuentes introducen la frase restricciones ambientales. La vida real. Exacto, y esto cambia las reglas del juego. Podemos hablar de conteo exacto e intervalos de 5 minutos de forma muy bonita en la teoría. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que tiene que tomar esos datos es una maestra de escuela pública con 30 alumnos en el aula? O una madre exhausta en casa con 3 hijos. Exacto. Exigirles ese nivel de medición clínica es como pedirles que hagan malabares con cuchillos mientras caminan por la cuerda floja. La carga cognitiva simplemente colapsa. Y ese colapso es el gran punto ciego de muchos profesionales. Cooper y la literatura de diseño instruccional lo advierten muy claramente. ¿Qué dicen? Dicen que, en igualdad de condiciones, un tratamiento simple y breve probablemente se aplicará con mayor precisión y consistencia que uno complejo y extenso. Menos es más. Siempre. Pero muchos analistas caen en la trampa del ego académico. Uy, el ego. Diseñan planes de intervención de 20 páginas que son obras maestras del conductismo, tienen jerarquías de instigación complejas, programas de reforzamiento múltiple, métodos de recolección de datos continuos. Claro, se ve hermoso en una conferencia o, no sé, en una tesis universitaria. Pero en el entorno real es ruido. Si la maestra con 30 alumnos no puede sostener un cronómetro y un portapapeles todo el día, pues no va a implementar la medición. Es imposible. Y si no hay medición, no hay integridad procedimental. El plan, por muy avanzado que sea, tiene un valor clínico de 0. 0. Esto nos devuelve directamente a la historia con la que empezamos el análisis hoy. El fraude de los datos de escritorio que menciona The Supervisor's Guidebook. Así es. Cuando la carga ambiental es demasiado alta y el plan es demasiado complejo, la conducta del personal de falsificar datos no ocurre por maldad, ocurre por función. Es un análisis funcional del comportamiento del propio personal. Fíjate. A ver, ¿desglosa eso? ¿Cuál es el antecedente? Un papeleo abrumador y un supervisor que exige gráficos impecables al final de la semana. Ok. ¿Cuál es el comportamiento? Inventar los datos el lunes por la mañana. Ajá.
¿Cuál es la consecuencia? Evitar la reprimenda del supervisor y escapar de la aversión de una tarea que es humanamente imposible. O sea, la falsificación de datos se mantiene por reforzamiento negativo. Exactamente. Reforzamiento negativo puro y duro. Es una paradoja tremenda. El analista diseñó un plan tan perfecto para controlar la conducta del cliente que accidentalmente creó un entorno que fomenta la conducta de fraude en su propio personal. Es una ironía dolorosa. Entonces, ¿cómo desactivamos esta bomba? Porque no podemos simplemente dejar de tomar datos. La ciencia requiere medición empírica. No, claro que no. Pero tampoco podemos despedir a todo el mundo o instalar cámaras en cada rincón de la clínica. Las fuentes apuntan a una solución que tiene que ver con la psicología organizacional y la transparencia. Ok, ¿cómo funciona eso? El personal falsifica datos cuando experimenta desconexión. Ven el portapapeles como una burocracia inútil, como una herramienta de vigilancia diseñada por alguien que trabaja cómodamente en una oficina muy lejos del caos de la sala de terapia. Claro. No ven cómo marcar esa pequeña casilla de sí o no altera realmente la trayectoria de desarrollo de un niño. Exactamente. La solución no es castigar más fuerte, es involucrar. Involucrar. Sí. Cuando el analista se sienta con el técnico, abre el gráfico de datos que ese mismo técnico recolectó y le muestra la realidad. Le dice, mira, gracias a que aplicaste el DRO con esta consistencia, las autoagresiones de este cliente se han reducido a la mitad este mes. Este niño ahora puede sentarse a cenar con su familia gracias a tus datos. Wow. Se cambia por completo la función del portapapeles. Totalmente. Deja de ser un mecanismo de control de recursos humanos y se convierte en una brújula clínica. ¡Qué poderoso! Sí, el implementador siente propiedad sobre los datos. Si entiende la mecánica de por qué medimos, la integridad del tratamiento sube orgánicamente. Ya no necesitan falsificar nada, porque entienden que hacerlo sería mentirse a sí mismos y sabotear su propio trabajo. Se vuelven clínicos de verdad, en lugar de ser simples recolectores de datos de escritorio. Exacto. Y esa apropiación permite que, incluso si el plan requiere un esfuerzo considerable, la motivación soporte esa carga cognitiva de la que hablábamos. Bueno, para ir consolidando todo lo que hemos explorado hoy a través de este punto de la lista de tareas, la medición de la integridad procedimental no es solo un trámite administrativo. No, para nada. Es la columna vertebral de la validez en nuestro campo. Aprendimos que el autorreporte es un callejón sin salida debido al plan Drift. Ajá. Que nuestra memoria reescribe nuestras acciones para encajar con nuestras intenciones. Vimos cómo los métodos de medición discontinua pueden crear artefactos peligrosos si no entendemos sus mecanismos de sobreestimación. Los famosos espejismos. Exacto. ¿Y por qué la regla es inclinarse siempre hacia lo más conservador y preciso, como el conteo exacto, a pesar de que los números no luzcan tan bien en el papel? Y creo que lo más crítico de todo, descubrimos que la complejidad excesiva es el mayor enemigo de la ejecución. Un diseño brillante que ignora la realidad humana del entorno está destinado al fracaso. Lo cual me deja con un pensamiento bastante provocador para quienes nos escuchan hoy. Algo que va más allá de las páginas de los manuales que hemos estado desglosando. A ver. Si un BCBA insiste en implementar un programa que requiere niveles insostenibles de medición, un programa que satura la carga cognitiva de un padre o de un maestro hasta el punto en que recurren a la falsificación de datos para sobrevivir, Sí. ¿estamos realmente ante un fallo de rendimiento del personal? ¿O estamos presenciando un fracaso ético fundamental del analista por negarse a adaptar su teoría impecable a las imperfecciones de la vida humana? Esa es la pregunta del millón. Es la línea divisoria entre simplemente saber teoría del comportamiento y ser un verdadero analista del comportamiento. La ciencia tiene que encajar en la vida de las personas, no al revés. Y quienes nos escuchan se están convirtiendo en BCBAs que cambian vidas reales, no en burócratas de oficina. Una definición súper contundente para repensar cómo diseñamos y cómo exigimos. Gracias por acompañarnos a desenredar esta pila de conocimiento. Nos despedimos por hoy en este análisis a fondo. Y no lo olviden, los datos más hermosos del mundo no sirven de nada si no cuentan la verdadera historia de lo que sucede en la habitación. Sigan cuestionando, sigan observando de cerca y nos escuchamos en la próxima.